Este es un premio que el jurado, como les he comentado en el inicio del acto, pues hace una labor de investigación en base a las categorías de los premios, ¿no? Qué instituciones, qué personas, qué trayectorias también a nivel individual, pero también nos presentan proyectos. Y la verdad es que eso nos anima a seguir trabajando en lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no solo nosotros nos dirigimos y valoramos quién pueden ser merecedores de los premios, sino también hay instituciones que vienen a nosotros y nos dicen: queremos presentar unos proyectos para ver si reconocéis la labor que hacemos. Y ha sido el caso de la Fundación Antena 3, que nos presentó 2 proyectos, el jurado los valoró y entendió que el proyecto FAN3 era lógicamente muy merecedor de recibir uno de los premios ciudadanos, por lo cual las voy a presentar a la directora de Antena 3, que es Lari León, del proyecto FAN3, a recibir el premio. Bueno, os voy a presentar a Lari León, que es la directora del proyecto FAN3. Luego Carmen Biguer es la directora de la Fundación Antena 3, que está ahí con nosotros. A Lari y a Carmen les conozco hace más de 10 años, total nada, cuando empezábamos con los temas de voluntariado corporativo. Y decir, bueno, que Antena 3 tiene muchísimos proyectos de solidaridad y de ayuda y de concienciación con la sociedad en general. Pero yo creo que si es triste la enfermedad con carácter general, la enfermedad de niños o de adolescentes en los hospitales todavía es más dura. Y Lari, con su proyecto que nos va a explicar, yo creo que ha contribuido a hacerles mucho más feliz. Lari. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias a la Asociación Premios Ciudadano por darnos este premio, porque realmente es un impulso para seguir trabajando y para hacer más agradable la estancia de los niños en los hospitales. Gracias por darnos este toque de atención y esta señal de que vamos por buen camino con nuestro canal FAN3 y nuestro programa de asistencia hospitalaria de la Fundación Antena 3. El canal FAN3 simplemente es un canal de televisión que se emite exclusivamente en hospitales y que está diseñado especialmente para los niños hospitalizados. Nos dimos cuenta en la Fundación Antena 3 de que había muchísima información sobre la salud, sobre las determinadas enfermedades para los adultos, pero que los niños apenas recibían información adaptada en su lenguaje para que pudieran, bueno, aliviar el estrés que puede producir en cualquiera, y más en un niño, estar enfermos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros teníamos una buena herramienta, que era ser un medio de comunicación, y ideamos el canal FAN3, que aúna entretenimiento, series y dibujos para que el niño pueda estar relajado y tranquilo en la habitación de su hospital, pero además entre esas series de animación y esos dibujos animados, bueno, pues introducimos y emitimos reportajes que le explican al niño en una manera amena, adecuada y, por qué no, divertida, bueno, pues en qué van a consistir esos días de hospitalización, cómo funcionan las diferentes máquinas del hospital, qué profesiones puede encontrar dentro de un hospital, el cirujano, el payaso, el anestesista, incluso hasta el señor que arregla los ascensores. Bueno, pues es normalizar esa situación que van a pasar durante esos días. Me van a permitir que dé las gracias personalmente a Carmen Biguer, a la directora de la Fundación Antena 3, por dejarme disfrutar como una niña más de este proyecto, porque bueno, este premio realmente es un reconocimiento a una labor que hacemos conjuntamente con el Colegio Oficial de Psicólogos y con la Asociación Española de Pediatría, que nos supervisan todos los contenidos del canal, y por supuesto también un trabajo muy estrecho con el personal médico de los hospitales, ¿no? Con las enfermeras, con los médicos, con los profesores de las aulas hospitalarias. Es increíble, os lo puedo asegurar por experiencia, el trabajo que últimamente y cada vez más hacen en los hospitales, en las áreas de pediatría, porque los niños están enfermos y están ingresados en un hospital, pero son niños y no pueden dejar de ser niños. Entonces, ese color en las habitaciones, en los pasillos, ese estado de ánimo que les levanta el cariño, el roce, el hacerles protagonistas, aunque estén en un hospital, eso es lo que ayuda verdaderamente en la recuperación, y eso nos lo transmiten así los expertos. Así que para nosotros además es muy gratificante cuando a lo mejor vamos al hospital, porque además del canal FAN3, bueno, pues realizamos
determinadas actividades que están dentro de nuestro programa de asistencia hospitalaria, pues como visitas con famosos, por ejemplo. Les llevamos a los niños a sus famosos de la tele, a sus personajes favoritos de sus series, y bueno, para ellos es sentirse protagonistas por un día. Y a mí me encanta la idea de pensar que nos convertimos en creadores de recuerdos positivos del hospital, porque cuando vamos a los hospitales y un niño nos dice que se ha aprendido 3 chistes de Jeringuillo, que es una mascota súper divertida del canal, o que ha aprendido a hacer un truco de magia con una venda o con un algodón, o un padre que nos da un abrazo y nos dice que muchísimas gracias porque, bueno, pues porque su niño ha estado ilusionadísimo toda la mañana esperando a la visita del famoso que hemos llevado por la tarde, eso es realmente lo importante, eso nos llena de ilusión, nos llena de ganas de seguir trabajando, y yo creo, y ya os digo, os cuento por experiencia que es una energía positiva que se transmite y que nos llega con creces. Para la Fundación Antena 3, que los niños del hospital sonrían es urgente, así que muchísimas gracias, porque este premio bueno, pues nos alienta muchísimo más a seguir provocando esas sonrisas. Muchísimas gracias.